Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es John Alexander Salazar Rendón, docente en formación del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Compartiré con ustedes, mediante este video, mi experiencia como practicante pedagógico de unidades didácticas. Actualmente realizo mi práctica pedagógica 1 en la institución educativa Aquilino Villegas, que la podemos encontrar dentro de las instalaciones de la Cárcel Nacional de Varones La Blanca de la ciudad de Manizales, implementando allí una serie de recursos pedagógicos que he venido desarrollando sobre la marcha dentro de las clases que imparto a personal interno de esta institución o a reclusos, teniendo como objetivo principal y general que estos estudiantes que pertenecen al CLEI tercero y 3B aprendan y empleen con habilidad y con destreza las propiedades básicas de estos recursos, como los decimales, los fraccionarios, la raíz cuadrada y los conjuntos, que les ayude a ellos a resolver problemas que involucren esos temas. Yo lo he querido desarrollar en tres partes. Una, en donde ellos comprendan esos conceptos de los elementos ya mencionados, los decimales, los fraccionarios, la raíz cuadrada y los conjuntos, que aprendan su uso y sus propiedades. Como segundo ítem, que relacionen los temas, esos temas que aprendan en pro de resolver sus problemas reales y que se presentan a diario en nuestra vida cotidiana. Y tercero, que estudien constantemente estos temas propuestos con el fin de que ellos desarrollen una aptitud matemática más hábil y que puedan desarrollar sus problemas razonando matemáticamente o abstractamente, como hemos aprendido anteriormente. Si bien sabemos desde la escuela la importancia de las matemáticas en el desarrollo de la historia del hombre desde sus inicios, como lenguaje universal que es llamado también las matemáticas, ha sido empleado por todo el mundo, en todos los rincones del mundo. Es una habilidad sumamente necesaria para todos, pues es la principal herramienta con la que los seres humanos hemos podido comprender el mundo a nuestro alrededor. Por esto es que los procesos a desarrollarse en cualquier salón de clases o en cualquier aula se debe determinar por planeación y programadores académicos articulados a una estrategia didáctica y amigable a los estudiantes, donde por capacidades netas obtengan un gusto y se pueda desmitificar que esta asignatura es difícil de aprender. Hay que ayudarle a los estudiantes a que supriman ese mito de que las matemáticas es la materia más dura y la que, pues, muchos dicen que realmente no es necesaria, pero hemos visto que es la materia superior que rige los estándares de las demás asignaturas. Por eso es importante que esos estudiantes aprendan fácilmente las matemáticas, lúdicamente, para que no se les haga tan duro otros niveles de esta materia. En cuanto al material y recurso utilizado para esta clase de asignaturas, son innumerables los elementos que podemos utilizar, no sin antes pues dar a entender que recursos y materiales pueden ser sinónimos en esta área de las matemáticas, porque si bien son diferentes en conceptos, son necesariamente
indispensables que vayan de la mano a la hora de utilizarlos en el aula de clase, ya que se entiende que el recurso es cualquier material que, aunque no sea diseñado específicamente para un área en particular, se puede utilizar para ayuda en la clase, lo mismo que los materiales, ya que estos se diseñan con fines educativos, ya que un buen material trasciende la intención de uso original y admite variadas aplicaciones, como por ejemplo, si hablamos de recursos en las matemáticas, nos podemos acordar de la regla, del transportador, nos podemos acordar de la calculadora, de videos, y hablando pues de temas más tecnológicos, aplicaciones del celular, de la tablet, hojas de cálculo, o en el momento de presentar diapositivas en Videobeam o en la misma pantalla del computador, son elementos que pueden hacer que para el estudiante de matemáticas sea más fácil y más lúdico aprender las matemáticas, en este caso los 4 temas que veremos o que hemos visto en las prácticas, como los fraccionarios, los decimales, la raíz cuadrada y los conjuntos. Esos recursos y materiales son indispensables para las clases de matemáticas. Por ejemplo, los decimales, cuando se les explicó sobre los decimales, que se les dijo que eran necesarios para representar números más pequeños que la unidad y que se escribían de derecha hacia la izquierda separados por comas, notaron que se les facilitó la interpretación de situaciones cotidianas, como por ejemplo cuando se le mide la estatura a una persona, cuando se le mide el peso, o cuando se mide la distancia en kilómetros, por ejemplo. Notaron que era muy útil, ya que uno, cuando por ejemplo lo miden, no dicen usted midió 172 centímetros, sino 1,72 metros. Entonces, ellos, mediante el estudio de estos decimales, vieron que era mucho más sencillo para poder comprender situaciones de la vida cotidiana, entre otras situaciones que requieren de este tipo de numeración. Para ello se empleó necesariamente actividades, se hicieron actividades que facilitaron este trabajo en las aulas de clase, seguidos pues a las guías. Con los fraccionarios, por ejemplo, también se les explicó que la fracción representa el número de partes que cogemos de una unidad que está dividida en partes iguales y que se representaba por 2 números separados por una línea de fracción, que se encontraban entre los números racionales y se expresan de la forma A dividido B, como una expresión decimal periódica. Se les explicó también que los números fraccionarios comunes se forman al plantear una división entre 2 números naturales, teniendo en cuenta que siempre el divisor debe ser diferente de 0. También se les aclaró que en un número fraccionario el denominador indica las partes en las que se divide la unidad y el numerador indica las partes que la toman. Comprendieron claramente este punto porque entendieron más bien que fraccionario iba muy ligado a la división, entonces fue más fácil para ellos desarrollar esta clase de ejercicios. Un poquito se les complicó lo de la raíz cuadrada, pero con estrategias de aprendizaje claras aprendieron que la raíz cuadrada viene a hacer la operación contraria a elevar un número al cuadrado. Entonces, para que entendieran mejor, se les dijo: si elevar un número al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo, calcular la raíz cuadrada de un número
es hallar aquel otro número que al elevarlo al cuadrado dé como resultado el primer número. Se les complicó un poquito el concepto, pero explicándoles y mostrándoles en el tablero lo entendieron muy claramente. Y algo que les gustó mucho, que lo comprendieron de manera muy, casi diría que rápida, fueron los conjuntos, ya que pues, se les definió como una colección de objetos o elementos que tienen características en común y que podían ser números, letras, objetos, personas, todo lo que el universo comprenda, estrellas, planetas, frutas, y que se clasificaban en función de su número de elementos, finito, infinito e infinito, finito. Si tiene una colección que se puede contar, aunque sea difícil, por ejemplo, el conjunto de frutas incluye todos los tipos de fruta que hay en el mundo. Aunque sea difícil, se podrían contar todos los tipos de fruta del mundo, pero por lo que es finito. Pero hay situaciones que corresponden a infinito, que si tiene una colección que no se puede terminar de contar nunca. Por ejemplo, el conjunto de todos los números pares, que son infinitos, nunca se podría terminar de contar. Todas estas cosas, ellos, mediante explicaciones claras y lúdicas y ejemplos, aprendieron de manera clara y rápida estos conceptos. Bueno, en cuanto a sistematización de mi experiencia, me di a la tarea de responder las preguntas de la parte 2 que exigía la tutora y que a continuación dice así: ¿para qué queremos hacer la sistematización? Es importante la sistematización de los procesos que se desarrollan en el ámbito educativo, ya que estos permiten, a mediano y a largo plazo, el descubrimiento de fortalezas y debilidades obtenidas en la realización de la estrategia, ya que forma en la persona habilidades como la disciplina, ya que solo no describe lo que se realiza, sino lo que se analiza, interpreta y forma conceptos amplios y claros a partir de lo que ve, escucha y siente. ¿Qué experiencia queremos sistematizar? Dentro de este proceso de enseñanza es importante la sistematización de la práctica con comunidades y en especial el trabajo que se desarrolla en el aula de clase, donde el practicante ocupa un lugar privilegiado del conocimiento, porque se convierte en el responsable de lo que se aprende allí. Este a su vez determina en algunos educandos características y descubrimiento de habilidades, fortalezas, formando personas conocedoras de ciertas temáticas, pero que al fin se forman para que aprendan a resolver problemáticas del común por su propia cuenta. ¿Qué aspecto de la experiencia nos interesa más? El aspecto más relevante de la experiencia es la identificación de las estrategias utilizadas para el desarrollo de dicha práctica, los diarios de campo, la formulación de estrategias metodológicas, pero a su vez ampliadas, y una buena pedagogía para lograr en los estudiantes empatía en medio de las clases. ¿Qué fuentes de formación vamos a utilizar? Se dará a partir de la experiencia evidenciada por los actores de la misma, entre ellos en testimonio de estudiantes, formulaciones de estrategias, práctica y formativa, programaciones para la formulación y estructuración de la propuesta para la práctica, los objetivos propuestos en cada una de las secciones y, sin duda alguna, la retroalimentación que se realizó a los procesos por parte de las personas que acompañaron el proceso. ¿Qué procedimiento vamos a seguir? El procedimiento será sencillo, pero este permitirá evidenciar la evolución progresiva del proceso. Por ello, evidenciaremos cada uno de los procesos de mejoras dejados por los docentes, acompañantes y directivos acompañantes de la estrategia, alimentados por las actividades que se desarrollaron y evaluaron de cada uno de los criterios que se contemplaban para la realización de alguna estrategia metodológica
que conlleva a la evaluación de un concepto o conocimiento aprendido. En cuanto a la reconstrucción del proceso educativo, esta dependía de la etapa educativa en la que se contextualice, bien sea infantil, primaria, secundaria, universidad o intramural, como en este caso. En todas las etapas se ha destacado la relevancia de la tutoría y la necesidad de contar un profesorado inicialmente formado para esta labor, que además exige una formación permanente para una continua adaptación práctica de la labor tutorial en cada etapa y escenario educativo. De este modo, la formación permanente es un proceso de reconstrucción continua del saber profesional adecuada para responder a las demandas de los estudiantes, las instituciones, la sociedad y el reto de desarrollo personal del docente. Allí se hizo un análisis y una síntesis según los parámetros y los indicadores seleccionados. En cuanto a interpretación crítica, la inclusión del haz matemático en los planes de estudio de los jóvenes que corresponden con la primaria se puede apoyar en 3 tipos de razones. La primera razón es que el estudio de las matemáticas tiene un gran valor formativo para los alumnos, en especial si en su enseñanza se fomentan las actividades que son comunes en la resolución de problemas matemáticos, la búsqueda de analogías, formulación de conjeturas, probar estrategias, elaborar algoritmos, etc. Esta actividad no solo es importante para la adquisición de un razonamiento lógico, sino que desarrolla otros aspectos intelectuales como son la intuición, el rigor de pensamiento, la tenacidad del trabajo. También porque proporcionan un conjunto de herramientas importantes para explorar la realidad, para representar e interpretar los datos experimentales y para realizar predicciones de sucesos futuros. El conocimiento de las matemáticas a un nivel elemental nos permite desenvolvernos con los ojos abiertos en la sociedad. Bueno, y finalmente, como conclusión y recomendación, he sacado 10 puntos, me parecen pues los más relevantes en este aspecto. El primer punto como conclusión es reconocer al profesorado como el principal agente de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, reforzando consecuentemente la calidad de su formación y estimulando su compromiso profesional. Otro punto es asumir que el profesorado debe dominar conocimientos, disponer de capacidades didácticas y poseer cualidades humanas, valores y convicciones para el ejercicio de sus funciones. También es importante promover en el profesorado el dominio de metodologías y estrategias que faciliten la cooperación y el trabajo en equipo. Otro punto, potenciar las relaciones del profesorado con el entorno social de los centros educativos, así como la interacción con las familias, o en este caso, con las directivas del establecimiento penitenciario y la vida intramural que los rodea, a fin de favorecer la mejora de los resultados escolares y la formación integral de los alumnos. Otro punto que me parece importante como recomendación es fomentar el interés y la motivación del alumnado por la escuela y la formación en este caso de las matemáticas, de manera que sea este un elemento activo en el proceso de aprendizaje, que se sienta seguro, que comprenda lo que se espera de él, que aspire a sus expectativas y lo más importante, que le coja amor y no le coja miedo a las matemáticas. Y finalmente, diría que fortalecer los lazos sólidos entre la escuela y la comunidad en la que se está inmersa, de forma planificada, sistemática y coordinada con los servicios sociales, culturales y sanitarios del municipio en su eje principal, en este caso la cárcel de varones de Manizales, que en esta ocasión resulta ser el entorno más desfavorecido. Pienso que la experiencia finalmente ha sido enriquecedora, no solo para mí, sino para los afortunados alumnos que han participado conmigo en ese proceso, porque aunque aprendieron mucho de mis conocimientos,
yo también aprendí mucho de ellos. Y aparte de aprender de ellos, mientras realizaba la preparación y la planeación de las clases, también adquirí muchos conocimientos y me ayudó mucho para el desenvolvimiento y práctica de mi experiencia docente, ya que como principiante creo que tengo potencial y buenas capacidades para convertirme en un buen profesor en un futuro. A ustedes muchas gracias, que Dios los bendiga y que estén muy bien.